Uno. Mi nombre es Gabriel. Actualmente vivo en los Estados Unidos, donde formé una maravillosa familia. Quiero empezar este relato mandando saludos a todos mis paisanos. Sé que les parecerá extraño que no mencione el nombre del pueblo, pero lo hago por respeto a mi familia y a la gente con la que crecí. Aquellos que me escuchen en mi tierra o que vengan de allá sabrán reconocer inmediatamente el lugar de donde salió esta macabra historia. Mi bisabuela solía decir que aquella tradición existía desde tiempos de su propia abuela, una persona que vivió tantas generaciones arriba de mí que lo único que sé de ella fue su nombre. A finales de agosto en nuestro pueblo se hacía una gran fiesta que duraba casi toda una semana. Desde el miércoles empezaba la preparación. El padrino comenzaba a acarrear cosas desde la ciudad, las bebidas, lo necesario para preparar las comidas, ropa y calzado para la gente del círculo. Más adelante te explicaré quiénes son ellos. Las mesas, las sillas, los trastes que tenían que ser nuevos porque la gente se los llevaba. También transportaban a los invitados foráneos en su camioneta, por ejemplo a los músicos, a quienes hospedaban en una pequeña villa en lo alto de una colina, junto con una familia de la que no puedo ni debo hablar, pero que eran siempre invitados de honor desde la capital mexicana. Desde el día miércoles se juntaban las niñas del pueblo a cantarle al patrón. A las 0 horas, recién levantadas, algunas todavía medio somnolientas, abrían palmas, levantaban los brazos y se ponían a cantar. El patrón era un muñeco de tamaño real que para iniciar las fiestas mis paisanos sentaban en una silla, vestían con ropas confeccionadas ex profeso, le ponían joyas y, más importante, le daban atención 24/24 hasta el día del baile. Desde muchos días atrás se establecían varios turnos para no dejar de animar al sujeto inmóvil en la silla. Mientras las niñas cantaban, sus madres guisaban para estarle llevando comidas y bebidas constantemente al muerto. A ese muñeco se le tenía que cantar ininterrumpidamente miércoles, jueves y viernes para que el sábado se levantara de su asiento. Yo sé que era una tradición casi sagrada para mis paisanos, pero no puedo traer esos recuerdos a la mente sin que me den escalofríos y se me ponga la piel de gallina. El patrón, una figura inerte que durante 51 de 52 semanas que tiene el año permanecía recostado en su cama, durmiendo, esa noche de agosto cobraba inexplicables fuerzas y se levantaba a completar una tradición de siglos. Así como lo escuchaste, el muñeco se levantaba de la silla ante las porras y la inquietud y ansias que causaba verlo ponerse de pie. Era imposible que hubiera alguien dentro, lo que sí es que pesaba tanto como una persona real, y se dice que tenía la fuerza de 2 hombres. Ahora te voy a explicar quiénes son las personas del círculo. Desde casi medio año antes se lanzaba la convocatoria para inscribirse para padrino de la fiesta del siguiente año. Quienes se ofrecían al círculo se peleaban por ser quien corriera absolutamente con todos los gastos. Sobre del elegido caía la bondad del patrón, ya que inmediatamente después de las fiestas, abundancia a manos llenas le llegaba a la persona que hizo el gasto de la celebración. Sus negocios empezaban a prosperar, el dinero y bendiciones llegaban por todas partes. Pero, ¿quién escogía al padrino? El patrón. A la mera hora, el día de la fiesta, las personas en el círculo aguardaban alrededor de la silla, mirando, examinando e inspeccionando al muñeco, esperando el momento en que empezara a moverse. Cuando el patrón se ponía en 2 pies, la gente del círculo tenía que echarse a correr. El muñeco iba atrás de ellos. El elegido sería a quien atrapara el patrón. Pensarás que tan solo había que ponérsele enfrente, pero no era tan fácil. Había que cansar al patrón porque despertaba con tanta fuerza que era capaz de matar a quien se pusiera en su camino antes de tiempo. Por eso es que esto se tenía que hacer en campo abierto. La gente del círculo se echaba a correr, algunos se internaban en la arboleda, otros subían a la colina.
Era ese el momento en que el resto del pueblo se encerraba en sus casas para ponerse a salvo, mientras debían quedarse atentos y callados. La gente que jugaba ese, si podemos llamarlo juego, debía tener buena condición, ya que a veces eran casi 4 horas de estarse escondiendo de aquella figura que tenía un demoníaco rostro dibujado con carboncillo. A mi abuela, cuando tenía 22 años, le tocó ver que el patrón mató a 2 personas, a uno de los del círculo y a una mujer que se asomó por una ventana. Esa era la única tragedia que se contaba relacionada con esa fiesta. No obstante, una noche pasó algo peor. El patrón despertó con más fuerzas o acumuló mucha ira durante un año, no se sabe. El caso es que no tenía ni 20 minutos de haberse despertado cuando alcanzó al primero. Se escuchó un grito desgarrador cerca de nuestra casa. Queríamos asomarnos, pero nuestra madre, despavorida y temblando, nos mantuvo lejos de puertas y ventanas. Estaba pálida del susto porque uno de sus hermanos estaba en el círculo, y aunque era evidente que el muñeco había matado a alguien, no podría saberse sino hasta que sonaran las trompetas anunciando el fin del juego, de la persecución. Mi tío Neto quería ser padrino de la fiesta del próximo año. El patrón lo persiguió hasta su propia casa. La puerta estaba entreabierta porque mi prima había salido en una carrera por agua a la pileta. Dice que entre la oscuridad vio que alguien venía corriendo hacia ella. No le importó tirar el balde y derramar toda el agua. Corrió, se metió a su casa y atrancó la puerta. Jura que no se dio cuenta de que era su padre quien quería resguardarse en casa, pues traía al patrón pisándole los talones. Unos segundos adelante, los que estaban adentro escucharon un fuerte golpe contra la puerta. Todos se sobresaltaron, de inmediato empujaron cualquier mueble que tenían al paso para evitar que el patrón entrara a la casa. En cuestión de instantes murió mi tío Ernesto. El grito horrible que nosotros escuchamos, él lo había dado frente a la puerta de su casa. Por respeto evitaré los detalles, únicamente te puedo decir que cuando mi tía abrió la puerta, solamente encontró pedazos. La fiesta de ese año tuvo que suspenderse porque después del primer muerto hubo otros 6 más, sumando en total la terrorífica cantidad de 7, es decir, todas y cada una de las personas del círculo. A uno lo acorraló al final de una cueva y lo dejó embarrado contra una de las oscuras paredes. Al otro lo encontraron entre las ramas de un árbol, como si después de haberlo azotado contra el piso, con una inmensurable fuerza lo hubiera lanzado por los aires. Los demás desaparecieron, pero no creo que hayan podido escapar. Seguramente los atacó hasta no dejar rastro de ellos. Claro que fue una tragedia monumental, pero no se les pudo ni llorar a gusto a esos muertos, porque el patrón seguía suelto. Hace tantos años que no se celebra esa fiesta, porque aquel muñeco nunca apareció. A las 3 de la mañana un valiente salió a la calle. Un vecino de tía Susana se armó con un machete y se fue a ver en qué había terminado todo. Era una regla que la persona que el patrón elegía después de horas de andar huyendo regresaba al muñeco a su silla y tocaba la trompeta para anunciar que había un ganador. Para esa hora ya tenía que existir un elegido. Esa madrugada solo se podía percibir un fúnebre silencio en el ambiente. Muchos no quisieron salir a la calle, mucho menos a la fiesta. Unos cuantos se pusieron a buscar a los participantes, llevándose macabros sustos cuando empezaron a encontrar los cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Esta historia no se cuenta ni en el pueblo ni a foráneos.
Yo tengo tanto tiempo aquí, mi familia migró hacia otros lados y mucha de la gente que queda nunca lo vivió, así que no falta mucho para que esta historia se convierta en una leyenda y nadie sepa si realmente ocurrió. Aquí está mi testimonio. Mando un saludo a mis abuelos, a mis tíos y a mi padre hasta el cielo, a mi Santa Madre en Guadalajara, a Susana en Arizona y a Betty en Sonora. ¿Sabes algo? A veces me pongo a pensar en el patrón y me pregunto si habrá llegado a otro lado, si habrá causado problemas en otro poblado. Tal vez se quedó sin fuerzas en la arboleda, tal vez se perdió en los montes lejanos o un río se lo llevó. En ocasiones me imagino que alguien se lo encontró y lo tiene en su casa. Tal vez es un objeto de colección para alguien más. Me gusta pensarlo, aunque sé que nunca sabré la respuesta. Mi tía Santa tiene unas historias buenísimas. Al día de hoy no las recuerda todas, pero hace más o menos 16 años, cuando estaba en la secundaria, nos dejaron de tarea hacer un programa de radio en donde teníamos que entrevistar a alguien. Yo me llevé la más alta calificación porque mientras que los demás tocaron temas simples o sin tanta importancia, a mí se me ocurrió pedirle a mi tía que me contara una anécdota de su infancia. Tía Santa nos contó una historia de terror. Cuando intenté ponerme a escribir esta historia, puse toda la casa de cabeza intentando encontrar el cassette donde tenía grabada la tarea. Eran tantos detalles que seguramente iba a fallar en contar una historia tan brillante y tan estremecedora. Para mi buena fortuna, en un folder encontré la transcripción de toda la entrevista, ya que era una parte importante de esa tarea para la asignatura de comunicación. Fue en un pueblo más cerca de Cúcuta que de Bucaramanga, en Colombia, donde le hacen fiesta a un santuario que tiene un árbol en donde hubo una aparición. Es una celebración relativamente pequeña, ya que es un lugar donde siempre ha habido pocos habitantes. Santa estuvo viviendo unos años en ese pueblo con sus tíos y su prima Lady después de la tragedia que le pasó a sus papás en una carretera. Como es un poblado entre montañas, resulta que un día, hace más de 100 años, alguien explorando el bosque se encontró una cara tallada en un árbol. No es un santo, no es nadie conocido. La misma gente le puso nombre a ese árbol. Con el tiempo se fueron afinando varias historias a su alrededor. Se le encontraron propiedades curativas, se le atribuyen milagros y cada año se le hace una fiesta. Algunos dicen que todo comenzó cuando un niño se perdió entre la vegetación, pasó la fría noche cobijado por un manto de hojas que ese árbol le tendió para que no muriera de hipotermia. Otras personas cuentan una historia totalmente diferente. Según ellos, un día un hombre se hacía paso en un sendero en desuso cuando una voz le alertó de un peligro aproximándose. El sujeto buscó de dónde venía la voz hasta que encontró que salía de un rostro tallado en el tronco de un árbol. Tía Santa decía que ella había sido testigo de que ese árbol no era común. En verdad había una vibra extraña alrededor de él, además de que su espíritu o lo que habitaba dentro del tronco cumplía favores. Cuando se aproximaban las fiestas, la gente acudía al árbol, le ponían una corona de flores, rompían unas botellas a pie del tronco y sobaban delicadamente el relieve del rostro en la madera para pedirle permiso para festejar. Nadie sabe cómo pasaba, pero al parecer el árbol atraía personas de los alrededores y más allá. Manifestaba una voz en ellos y los obligaba a llegar al pueblo con comida y regalos. Los visitantes arribaban el mero día del festejo por diferentes medios. Algunos llegaban agotados de tanto caminar,
Otros aparecían en camiones. Según contó mi tía, la gente que venía parecía